Algunas veces, las cosas menos pensadas suceden. Otras, las sombras parecen engullirlo todo, y los días más hermosos pueden transformarse en una oscuridad pesada, como los fragmentos de la noche. Esta es la historia de una familia, una historia de gran misterio que de la nada dejó este mundo sin que nadie pudiera explicarse el porqué. Fragmentos de la noche. Los Dardin vivían en Illinois, Estados Unidos. El grupo familiar estaba compuesto por Russell Keith Dardin, nacido el 22 de junio de 1958 en otro condado, pero en Illinois también, Ruby Elaine y el hijo pequeño de ambos llamado Peter. Ellos llevaban mucho tiempo juntos. En el año 1979 habían contraído matrimonio y en 1984 Peter había llegado a este mundo. Eran una familia común, eran muy católicos y solían ir siempre a la iglesia. Russell, hasta el año 1985, no tenía un trabajo estable con grandes ingresos, pero fue entonces que terminó un curso de trabajador especializado en una planta de tratamiento de agua. Ya más asentados, debido a ese mejor ingreso, la pareja decidió comprar una casa rodante para poder vivir en donde quisieran. En 1986, ellos habían alquilado a una pareja de agricultores un terreno en donde instalaron el tráiler. Este terreno estaba en las afueras del condado de Aina, Illinois, en la ruta 37 y en medio de un pintoresco bosque. Ellos instalaron allí las esperanzas y sueños que tenían en mente. Todo era felicidad, sin saber que de un día para el otro, todo iba a cambiar, y los sueños se transformarían en pesadillas. Mientras Kit trabajaba en la planta de agua de Rend Lake, Ruby encontró un trabajo en una tienda que vendía cosas para oficinas, en Mount Vernon, una ciudad ubicada en el condado de Jefferson, Illinois. Ellos estaban felices. Kit le regaló a Peter para su cumpleaños número 3 un bate de béisbol y disfrutaba de jugar con su hijo este deporte. Con su esposa eran apasionados por la música y esto lo conectaba con su religión. Los dos eran parte de la banda de la iglesia bautista de la localidad. Él cantaba en el coro y ella tocaba el piano. Aunque la familia se encontraba muy bien allí donde estaban, tuvieron una idea. Tratarían de mudarse de la casa rodante a una casa en otra localidad. Fue entonces que pusieron en venta su casa rodante, y no solo querían mudarse por una cuestión de comodidad, sino que en 1987, en el condado de Jefferson, la inseguridad había crecido muchísimo. Solo en ese año, hubo unos 15 asesinatos. Kit no quería seguir viviendo en un lugar que fuera peligroso para su familia, por eso estaban decididos a irse de allí, y con todo lo sucedido, no era un proyecto a largo plazo, sino que era un objetivo a alcanzar pronto. Ruby y Kit estaban esperando a su segundo hijo, y la violencia no paraba de crecer. Creían que mudarse a Mount Vernon era una mejor opción, y así también poder estar más cerca de los suegros de Kit, que vivían cerca de allí, y las noticias no eran muy alentadoras. Uno de los asesinatos más conocidos de la época fue el de Thomas Auld, quien asesinó a su padre y a sus 3 hermanos. Luego de esto, también se conoció el caso de una niña de 10 años, que fue abusada y luego asesinada. Aina se encontraban entre 2 rutas que se habían convertido en unas carreteras muy concurridas por criminales. La familia ya se encontraba en un estado de paranoia, a tal punto en el que una noche una mujer les pidió a los gritos poder usar el teléfono de su casa en medio de la noche, petición que Kit rechazó para mantener a salvo a su familia. Sin embargo, el 18 de noviembre de 1987, todo se vino abajo. Ese día Kit faltó a su trabajo sin avisar, y eso llamó la atención de su jefe, ya que Kit era uno de los trabajadores más responsables, así que decidió llamar a su casa. Sin embargo, a pesar de los llamados al hogar de los Dardin, nadie atendió. El jefe, al ver esto, decidió llamar a los padres de Kit
para avisarles lo que estaba ocurriendo y que fueran a revisar la casa de la familia por las dudas. Los padres de Kit avisaron a la comisaría y fueron junto a los oficiales a la casa de Kit para ver qué pasaba. Al entrar a la casa, los oficiales y los padres de Kit no podían creer lo que estaban viendo. Lo que había delante de ellos era terrible. Frente a sus ojos estaban los cuerpos de Ruby y Peter, atados con cinta, llenos de sangre y muy golpeados. Pero no solo ellos estaban allí. También se encontraba el cuerpo de la niña que estaba por nacer. Parece ser que Ruby, al ser golpeada de esa manera tan brutal, entró en trabajo de parto y allí nació la pequeña. En el piso se encontraba el bate de béisbol que Kit le había regalado a Peter para su tercer cumpleaños. Lo único que faltaba encontrar era a Kit, quien no se encontraba en el lugar de los hechos y tampoco se sabía su paradero. No había rastros de él en la propiedad. Los oficiales habían empezado a sospechar que Kit había enloquecido y había asesinado a su familia. En la propiedad tampoco estaba su auto, y esto les hizo pensar en una fuga, pero sus familiares, amigos y conocidos dudaban mucho de esta teoría, ya que sabían que Kit era un hombre muy apacible y amaba a su familia. A estas alturas era necesario encontrar a Kit para entender qué era lo que había pasado. Por la mañana del 19 de noviembre, un día después del descubrimiento de la macabra escena, los oficiales, con la búsqueda de Kit en marcha, encontraron su auto estacionado en un centro comercial. Este era un Plymouth rojo. Cuando lo revisaron, encontraron que estaba lleno de sangre por dentro. Por fuera también había ciertas manchas, dejando en evidencia que alguien había querido limpiar el rastro. Por la tarde de ese mismo día, a tan solo 1,5 kilómetros de donde se encontraba la casa de la familia Darden, un grupo de cazadores encontró el cuerpo de Russell Kit. Por las condiciones en las que se encontraba, dejaron descartada la teoría que decía que él había ultimado a su familia. La cara de Kit estaba destruida y tenía sus partes seccionadas. Los forenses advirtieron que Kit llevaba sin vida cerca de 24 a 36 horas, a diferencia de los demás integrantes de la familia. En cambio, Ruby, Peter y la bebé recién nacida estaban sin vida hacía 12 horas. Esto dejaba en evidencia que Russell Kit no había sido responsable del asesinato de su familia. A pesar de haber encontrado todos los cuerpos, no había rastros de quién podría ser el asesino de la familia Darden. No había pistas de nada. Nadie sabía por qué habían sido víctimas de tal acto de crueldad. Los oficiales comenzaron a sospechar de cualquier persona que hubiera tenido algún pequeño altercado con Kit o su familia. Trataron de encontrar huellas dactilares en la casa o el auto, pero esto fue en vano. Los policías interrogaron a un compañero de trabajo con el que Russell había tenido alguna vez una pequeña discusión, aunque luego de la entrevista, los oficiales lo descartaron como posible sospechoso, al ver que no tenía absolutamente nada que ver. Al inspeccionar la casa rodante de los Darden, la policía encontró un paquete escondido que tenía marihuana. Esto hizo que comenzaran a pensar en una nueva teoría. Según esta, creían que a Russell Kit lo habían reclutado los jefes de bandas de delincuentes para que comenzara a vender sustancias en el pueblo. Por supuesto, Kit, que era muy católico y una buena persona, se había negado a tal cosa, y en venganza por eso, lo habían asesinado a él y a toda su familia. Pero a pesar de la investigación, no pudieron comprobar nada. Comenzaron a pensar en otra teoría, en que la familia se drogaba y se había endeudado por eso, pero las necropsias dieron negativo al consumo de estupefacientes en la pareja Darden, con lo cual no podía haber sido una venganza por problemas de pago. También hubo otra teoría, que planteaba que alguien había intentado seducir a Ruby, y esta, al negarse a las pretensiones de este hombre, había sido atacada. Sin embargo, el cuerpo de Ruby no presentaba signos de haber sido víctima de abuso, así que la teoría fue descartada. Algo extraño era que los asesinos no habían robado ninguna pertenencia de la familia. Todas sus cosas estaban allí, desde los muebles hasta las joyas. El pánico se apoderó del pueblo, ya que nadie podía creer lo que había pasado con esta familia muy tranquila, que no tenía problemas con nadie.
habían sido víctimas de uno de los episodios de violencia más crueles de los últimos años. Los vecinos y habitantes del pueblo, sin saber cómo confrontar esa violencia que se vivía en el pueblo, comenzaron a estar armados todo el tiempo. Todos tenían alguna pistola, rifle o escopeta. Hasta varios conductores llevaban sus pistolas en lugares en los cuales los pasajeros podían verlos. Al no encontrar a los asesinos de la familia, ya que no podían soportar la presión de vivir en un lugar con una violencia tan alta, y sin saber quiénes eran los responsables de semejantes actos atroces, a final de los años 80, la policía de Illinois intentaba resolver distintos casos de un asesino en serie de la zona. A pesar de estudiar todos los casos en profundidad, seguían sin poder descubrir quién había sido el autor de estos actos de crueldad máxima. Llegando al final de los años 90, precisamente en 1999, la policía comenzó a estudiar al asesino en serie, Ángel Reséndiz, mejor conocido como el asesino del ferrocarril. Este se entregó a la policía de Texas y se caracterizaba por ir viajando por Estados Unidos, en camiones o trenes. Sorprendía a sus víctimas cerca de las vías y las asesinaba a golpes, pero la policía no pudo involucrarlo en el caso de la familia Darden. Luego de estudiar a este asesino, la policía comenzó a ver si podía relacionar a otro asesino en serie con el caso de los Darden. Fue entonces que hicieron foco en Tommy Lynn Sells. Él había asesinado a una niña de 13 años en Texas y en el mismo acto dejó herida a otra. Sin embargo, luego de mucho tiempo de investigación, no lograron conectarlo con el caso, a pesar de que él declaró haber sido culpable de más de 70 crímenes y mencionar que él había sido quien había asesinado a la familia Darden. Aunque se encontraron muchas contradicciones, declaraba que no recordaba mucho los detalles del crimen y que esto era un mecanismo de defensa para olvidar muchos de los traumas que había vivido. Su testimonio fue puesto en duda muchas veces y por esa razón fue desvinculado del caso. En 2014, Tommy fue ejecutado y los que creían que él había sido el responsable del asesinato de la familia Darden sentían que se había hecho algo de justicia, a pesar de no haber sido condenado por el crimen de la familia Darden. Luego de esto, no hubo más nada. A más de 30 años de lo ocurrido, este crimen sigue siendo un misterio. Los investigadores no fueron capaces de encontrar al responsable. Por eso mismo, la atención se fue difuminando, todo se fue olvidando, pero hay quienes recuerdan a esa familia que no tenía enemigos, que iban a la iglesia y que se amaban. Esa familia que esperaba a su segundo hijo con ansias, que terminó siendo terriblemente asesinada. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esa gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.